God bless you. Dios les bendiga. Today we're going to finish this third part series on the agape love of Christ. En esta tarde vamos a terminar la tercera parte del mensaje del amor ágape de Dios visto en la pasión del Señor Jesucristo. So let's begin with a word of prayer. Vamos a comenzar con una palabra de oración. Heavenly Father, Padre Celestial, we thank you for this message. te damos gracias por este mensaje. We thank you for your presence. Te damos gracias por tu presencia. We ask for your grace and your anointing. Pedimos tu gracia y tu unción. We ask that you bless your people. Pedimos que tú bendigas a tu pueblo And we give you glory in the name of Jesus. y te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amen. Amén. So today we're starting on point 12, but we're going to review very quickly what we've seen thus far. Vamos a comenzar en el punto 12 en este día, pero vamos a hacer una pequeña revisión de lo que hemos visto hasta ahorita en los últimos dos mensajes. The definition of love comes in 1 Corinthians chapter 13. La definición que vimos sobre el amor la encontramos en 1 de Corintios capítulo 13. So let's read 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to the first part of verse 8. Así que vamos a leer 1 de Corintios 13 del versículo 4 a la primera parte del versículo 8. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no obra sin razón, no se ensancha, no es injurioso, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal, no se huelga de la injusticia, mas se huelga de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. So praise the Lord. Gloria al Señor. We have seen in the previous two sessions En las dos sesiones anteriores del mensaje vimos, starting verse 4, number 1, vimos el punto número 1, comenzando en el versículo 4. we saw Christ in the Garden of Gethsemane and how love suffers or love is long suffering. Vimos al Señor Jesucristo en el jardín de Getsemaní y cómo esto es un ejemplo de el amor es sufrido. We see that love is kind, seen in Christ in the Mount of Olives. Después vimos que el amor es benigno o bondadoso y que esto lo vimos en el Monte de las Olivas. When Judas came to arrest Jesus. Cuando Judas vino con la demás gente a arrestar a Jesús. We see in number 3 that love does not envy. Después vimos en el número 3 que el amor no tiene envidia. When Jesus was talking to the temple guards and to the high priest. Cuando el Señor Jesús estaba hablando con los guardias del templo y con el sumo sacerdote. We saw that love vaunteth not itself. Vimos como el amor no presume de sí mismo o de la persona. When Christ was standing before the high priest Ananias. Cuando el Señor Jesús estaba delante del sacerdote, del sumo sacerdote Anás. We see that in number 5 that love is not puffed up. En número 5 vimos que el amor no se ensancha. When Christ was standing before the proudful Sanhedrin. Cuando el Señor, y vimos el punto, cuando el Señor Jesús está delante del Sanedrín. And the high priest Caiaphas. Y de el sumo sacerdote o pontífice Caifás. Number 6, we saw that love does not behave itself unseemly. En número 6 vimos que el amor no es injurioso, o sea, que no es rudo o grosero. When it was fulfilled that Peter denied Christ 3 times. Y vimos el ejemplo de cuando Cristo es negado por Pedro 3 veces. And his reaction toward Peter. Y la reacción del Señor Jesucristo a la negación de Pedro. In number 7, we saw that love does not seek her own. En el número 7 vimos que el amor no busca lo suyo. When Christ was before the 70 Sanhedrin. And they were giving a false testimony against him. Y vimos este ejemplo cuando el Señor Jesús está frente al Sanedrín y la gente está dando falso testimonio en su contra.
Number 8, we saw that love is not easily provoked. Y en número 8 vimos que el amor no es provocado fácilmente. When Christ was falsely accused and beaten after his trial, Cuando el Señor Jesús es juzgado y azotado después de su primer juicio. Number 9, we see that love does not think any evil. En número 9 vimos que el amor no piensa el mal. This was in the example of when Christ was the first time standing before Pontius Pilate. Esto lo vimos cuando el Señor Jesús enfrenta por primera vez a Poncio Pilato. Then we went to number 10, Luego en número 10, that love does not rejoice in iniquity. que el amor no se regocija o no se huelga en la injusticia. And we see that this was exemplified when Christ was sent to King Herod from Pilate. Y esto lo vimos cuando Pilato manda al Señor Jesús a ver a Herodes. Number 11, En número 11, that love rejoices in the truth. el amor se huelga de la verdad. And we see this when Herod was laughing after Christ and he was violently beating him. Y esto lo vimos cuando Herodes se está burlando del Señor Jesús y el Señor Jesús es golpeado. So from Herod, we are going into to the 12th point today. Y de ese punto, al estar con Herodes, vamos a entrar al punto número 12 And we're going toward the cross and to his death. y estamos yendo de camino hacia la crucifixión, hacia la cruz. So in verse 7 in 1 Corinthians 13, Entonces, en el versículo 7 de 1 de Corintios 13, it says that love or charity beareth all things. nos dice que el amor o la caridad todo lo sufre. The last point, Christ was violently whipped by Herod. En el último punto que vimos en el servicio anterior, vimos como el Señor Jesús fue golpeado por Herodes. Now he's going back to Pilate. Y ahora lo regresan ante Pilato. So they give the option to the Jewish people, who will they choose? And they say, crucify Jesus, crucify him. Entonces, al darle la opción al pueblo, el pueblo escoge que crucifiquen al Señor Jesús. And at this moment, this is where we are in the 12th point going forward. Y aquí estamos entonces a partir del punto número 12. Let's start now in Matthew chapter 27. We're going to read 27 to 33. Entonces vamos a ir a la escritura en Mateo 27, empezando en el versículo 27 al 33. Entonces los soldados del presidente llevaron a Jesús al pretorio y juntaron a él toda la cuadrilla, y desnudándole le echaron encima un manto de grana y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le burlaban diciendo: «Salve, Rey de los judíos», y escupiendo en él tomaron la caña y le herían en la cabeza, y después que le hubieron escarnecido le desnudaron el manto y le vistieron de sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Y saliendo hallaron a un cireneo que se llamaba Simón. A este cargaron para que llevase su cruz. Y como llegaron al lugar que se llama Gólgota, que es dicho, el lugar de la calavera. So here we see that in the hall, the common hall, all the band of soldiers were given Christ. Entonces aquí vemos que al Señor Jesús lo llevan ante al pretorio y todos los soldados, a los soldados les dan rienda suelta con Jesús. So even though Pilate says that he doesn't have anything to do with it, he gives over the soldiers the will to do whatever they want to Christ. Así que aunque Poncio Pilato no halló mal alguno en él, le permite a los soldados tener libertad de cómo tratar a Jesús. So they strip him naked, they put on a robe and a crown of thorns. Le desnudan, le ponen un manto de grana y una corona de espinas. And then we see that all the suffering we just read about
as he is on his way to Calvary. Y vemos todos los sufrimientos que comienza a padecer en su camino al Calvario. As we reflect on the fact that love bears all things, Y al reflexionar en el hecho de que el amor todo lo sufre, the word bear in English actually means something between carry and suffer with endurance. la definición o la carga de la palabra sufre en inglés está entre cargar y soportar o sufrir situaciones. So it's in his will, he's bearing everything that he's going through. Entonces, en su voluntad, el Señor Jesús está cargando, soportando todo lo que está sucediendo. Let's go to Isaiah chapter 53. Vayamos a Isaías 53. We're trying to draw from his example Y an application. estamos tratando de mostrar una aplicación del ejemplo del Señor Jesús para nuestra vida. Isaiah chapter 53, verse 4. Isaías 53, 4. In English it says, "Surely he," talking about the Messiah Jesus, "hath borne our griefs and he had carried our sorrows." En inglés, la palabra que viene aquí dice en español, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. En inglés, la primera palabra llevó es la misma que utiliza en 1 Corintios 13 para todo lo sufre, que es llevar o cargar. Cargó él nuestras enfermedades y sufrió o cargó, soportó todos nuestros dolores. So even though his trial was not legal, Y aunque su juicio no fue legal and all of the soldiers had no right to do what they were doing, y los soldados no tenían derecho a hacer lo que estaban haciendo, in his heart and mind, en el corazón y mente del Señor he Jesús, was going to pay the complete price for their salvation. él estaba pagando el precio completo por su salvación. In verse 12 of Isaiah 53, El versículo 12 de Isaías at the 53, very end of the verse, al final del verso, it says that he bore the sin of many and made intercession for the transgressors. una vez más, utilizando la palabra llevar por cargar, dice, habiendo él llevado o cargado el pecado de muchos y orado por los transgresores. And why? Because it says right before that, he poured out his soul to death. Porque dice que él dice un poquito antes, había derramado su vida hasta la muerte. That's true love. Ese es amor verdadero. Let's go to 1 Peter chapter 2. Vayamos a 1 de Pedro 2. First Peter chapter 2 verse 24. 24. Quien él mismo cargó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual hemos sido sanados. So the love of Christ Entonces el amor de Cristo bore our sins on his body llevó nuestros pecados en su cuerpo, on the tree. en el madero. And even though we were dead in our sins Y aunque estábamos muertos a nuestros pecados, and he had no sin whatsoever, y él no tenía pecado alguno, he took our sin él tomó nuestro pecado on his body en su cuerpo and he bore our sin onto the cross. y llevó nuestro pecado en la cruz. And then it says by his stripes we're healed. Y por sus heridas, por la herida del cual hemos sido sanados. Let's go to Matthew chapter 8. Iremos a Mateo 8. Mateo 8, 16 y 17. Y como fue ya tarde, trajeron a él muchos endemoniados, y echó los demonios con la palabra, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Christ fulfilled prophecy El Señor Jesús
cumplió la profecía. Isaiah had prophesied 500 years before. La profecía que Isaías había dado 500 años antes. We have a high priest named Jesus, Tenemos un sumo sacerdote llamado Jesús. and he took our sin because of love for us, Y Él llevó nuestro pecado, tomó nuestro pecado por amor a nosotros. and he also was compassionate on all of our sickness, Y Él también tuvo compasión de todas nuestras enfermedades. and he bore the sickness of our physical body on the cross. Y llevó nuestras enfermedades de nuestros cuerpos físicos en la cruz. So when we would think about the Lord bearing all things, Así que cuando pienses acerca de que el amor todo lo sufre, he suffered all things because he loved out of his love for you and I. Él sufrió todas las cosas por su amor por ti y por mí. You and I also should bear the compassion. We should bear compassion for anyone that's weak as well, suffering. Y tú y yo necesitamos sufrir por los que sufren, que tengan enfermedades o que tengan situaciones difíciles. And let's look at Romans chapter 15, verse 1 before we go on to the next point. Y antes de pasar al siguiente punto, vayamos a Romanos 15, 1. We then that are strong should bear the infirmities of the weak and not to please ourselves. Así que los que somos más firmes debemos sobrellevar las flaquezas de los flacos y no agradarnos a nosotros mismos. So, as Christians, as disciples of Christ, Así es que nosotros como discípulos de Cristo, como cristianos, and because we have received his unconditional love, y porque hemos recibido su amor incondicional, we should give unconditionally love to those who have need of it. debemos dar amor incondicional a aquellos que lo necesitan. Amen? Amén. So let's go to, now we're going toward the crucifixion in the 13th point. Entonces ahora en el punto número 13 estamos comenzando la vía directa a la crucifixión. Let's begin going to the Gospel of Luke chapter 23. Vayamos y empecemos este punto con Lucas 23. It's verses 33 to 38. Del 33 al 38. Lucas 23, 33. Y como vinieron al lugar que se llama de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestidos echaron suertes, y el pueblo estaba mirando, y se burlaban de él los príncipes con ellos diciendo, a otro salvó, sálvese así, si este es el Mesías, el elegido de Dios. Escarnecían de él también los soldados, llegándose y presentándole vinagre, y diciendo, Tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. In verse 38. Y había también sobre él un título escrito con letras griegas y latinas y hebreas, Este es el rey de los judíos. In this text, we see that Christ arrived at Calvary. En este versículo, en este pasaje, vemos que el Señor Jesús llega al Calvario. He's surrounded by all kinds of people. Está rodeado de todo tipo de gente. At 9 in the morning, around 9 in the morning, they hammered his hands and feet to the cross, put him in the ground. Alrededor de las 9 de la mañana, los soldados horadaron sus manos y sus pies en la cruz And two thieves were on either side of him. y colocaron a dos ladrones, uno a su izquierda y uno a su derecha. And when he was in the middle of them, when everyone was making fun and blaspheming, he told his heavenly Father, Father, forgive them because they don't know what they do. Y al estar rodeado de toda esta gente que está blasfemando en contra de él, él clama a su padre y les dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. They put a sign above his head Y le ponen una señal en la cruz arriba de su cabeza that says, This is the King of the Jews, que dice, este es el rey de los judíos, in 3 different languages. en 3 lenguajes diferentes. In the language of Greek, En griego, in the language of Latin, which is the law, en latín, que es el lenguaje de la ley, and in Hebrew.
the language of the people of Israel. y en hebreo, que era el lenguaje del pueblo de Israel. All three of them were mocking Christ. Y los tres estaban burlándose del Señor Jesús. And it's interesting to note Es interesante notar that on this point, it says that love believeth all things. que este punto nos dice en 1 de Corintios 13 acerca del amor, que el amor todo lo cree. Here on the cross, he's believing and thinking the best of all the things that are going on. Aquí, colgado en una cruz y con todo lo que está sucediendo, el Señor Jesús está creyendo lo mejor de las circunstancias en las que está. And even like when he was being tempted by Satan in the wilderness, Y así como cuando estaba siendo tentado por Satanás en el desierto, he was believing that the will of the Father was the absolute best. él creía que la voluntad de su Padre era lo mejor And he was going to pay not part of the price, but the complete price. y que él iba a pagar no solo parte del precio, sino un precio completo. The text that we just read said that the Romans were mocking him, and so they gave him on a sponge vinegar to drink. Y el versículo que acabamos de leer al avanzar dice que cuando lo colocan en la cruz le dan vinagre a beber. Romans did that because it helped whoever's on the cross to survive and die slower. Y los soldados hacían esto porque al darle vinagre a los que estaban crucificados podían sobrevivir más tiempo. And it also lessened their pain. Y también hacía su dolor menor. And when Christ tasted it, he wouldn't drink it. Pero al probarlo el Señor Jesús, él no lo bebió. This reminds me of in John chapter 6, verse 35. Y esto me recuerda Juan 6:35, Because the love believeth all things. porque el amor todo lo cree. And Jesus said of himself, Y el Señor Jesús dijo de sí mismo, I am the bread of life. yo soy el pan de vida. Whoever comes to me will never hunger. El que viene a mí no tendrá hambre. And then he says, whoever believes in me Y will dice, never thirst. y dice, el que cree en mí no tendrá sed jamás. Jesus on the cross said, I have thirst. Y el Señor Jesús en la cruz dice, tengo sed. But he was believing that the sacrifice he was going to make was going to be so that you and I would never have thirst. Pero él sabía que el sacrificio que estaba haciendo era para que tú y yo no tuviéramos sed jamás. That's perfect love. Ese es amor perfecto. In John chapter 11, En Juan 11, verse 25, 25, Jesus had another statement. el Señor Jesús hace otra declaración. He says, I am the resurrection and the life. Dícele Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Whoever believes in me, El que cree en mí, even though he's dead, aunque esté muerto, yet he will live. vivirá. And whoever lives and believes in me Y quien vive y cree en mí, will never die. no morirá jamás. Jesus is believing these things even as he's hanging on the cross. El Señor Jesús está creyendo esto, aunque él está colgado en una cruz. He's at the point of death. He's in the Está point of anguish a and pain. punto de morir, está en un punto de angustia, está en dolor, But he's remembering, I am the resurrection. I am the life. pero él sabe, yo soy la resurrección, yo soy la vida. He's looking across the crowd Y él está viendo a la multitud and seeing all the faces filled with death, y the result of sin. viendo a todas estas caras que pueden tener muerte por causa del pecado, como resultado del And he's pecado. wanting to give a solution. Pero él quiere dar una solución. And he's saying, out of this love that I'm providing, if you believe in me, you will never die. Y esta solución es que si ustedes creen en mí, nunca van a morir. And just like at the end of verse 26 Y así, of John 11, y así como dice en la última parte del versículo 26 de Juan 11, he continues to ask you and I, él continúa preguntándonos a ti y a mí, do you believe this? ¿crees esto? Do you believe this? ¿Crees esto? Love believeth all things. El amor todo lo cree. God is love.
Dios es amor. Christ is love on the cross. Cristo es amor en la cruz. Do you believe this? ¿Crees esto? If you will, Christ on the cross said, Father, forgive them. Si tú crees esto, el Señor Jesús en la cruz dijo, Padre, perdónalos And you will never die. y nunca vas a morir. Romans chapter 10, verse 14. Romanos 10:14. We're reminded when it says, How then shall they call on him in whom they have not believed? Or how shall they believe in him if they've not heard? How shall they hear without a preacher? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? We're in the time of grace of God. Estamos en el tiempo de la gracia de Dios. Love believes all things. El amor todo lo cree. The gospel is the sum of love. Y el Evangelio es la suma del amor. We have received the love of God because of the gospel. Hemos recibido el amor de Dios a causa del Evangelio. Now he gives us the responsibility to share that gospel to everyone we come in contact Y Él nos with. ha dado la responsabilidad de compartir ese Evangelio con todo aquel que nos oiga. If they don't hear, how will they believe? Si no oyen, ¿cómo van a creer? Christ believes all things. That's why he gave us the baptism of the Holy Spirit. Pero Cristo cree todas las cosas y por eso nos dejó el bautismo del Espíritu Santo. So that we can be endued with power from on high to witness with boldness. Para que nosotros podamos recibir el poder de lo alto y poder testificar de Él. Hallelujah. Con Love valor. believes all things. El amor todo lo cree. Let's go to number 14. Vayamos al número 14. We're going to look at Luke, now Luke chapter 23, read just verses 39 to 43. Vamos a ver en Lucas 23:39. Lucas 23:39 al 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, reprendióle diciendo, ¿Ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, Acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Entonces Jesús le dijo, De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Love hopeth all things. El amor todo lo espera. Love hopeth all things. El amor todo lo espera. We know that on the cross there were two different responses from two different thieves. Vemos como en la cruz hay dos respuestas de dos diferentes ladrones. We are created in God's image, Hemos sido creados a la imagen de Dios and we each have a will y cada uno tenemos una voluntad that we can exercise. que podemos ejercitar. Let's go to Philippians chapter 2. Vayamos a Filipenses 2, Read verses 5 to 11. del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y de los que en la tierra, y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Love hopeth all things. El amor todo lo espera, And love was hanging on a cross. y el amor estaba colgado de una cruz. And on his own free will, he was hoping that you and I would one day receive his gospel and enter into his kingdom. Y
en su amor, Él estaba esperando que un día tú y yo creyéramos en Él y lo viéramos en su reino. The one bright ray of hope in this story that we read in Luke Y el rayo de esperanza que existe en el recuento que leímos en Lucas, one of the thieves rejected the gospel of Christ, but one received it. es que aunque uno de los ladrones rechazó el evangelio, uno de ellos lo recibió. The Gospels say that both of them were mocking him and telling him, "Why don't you save us as well?" Uno de los pasajes que leímos habla de cómo los dos estaban burlándose o si no burlándose, estaban hablándole y diciéndole por qué no se salvaba y lo salvaba a ellos también. When Christ said, "Forgive them, they don't know what they do," and when they saw his reaction, something moved one of those thieves. Pero cuando el Señor hace la declaración, Padre, perdónalos porque no saben lo que hace, esas palabras conmovieron al menos a uno de los dos ladrones. He probably saw the love of Christ the love of God in his face. Y lo más probable es que haya visto el amor de Dios en la faz del Señor. And he recognized, even though he was trying to provoke him to anger and mock him, his response was, "Forgive him." Pero aunque él estaba tratando de provocarlo, la respuesta del Señor fue, Padre, perdónalos. And then he realized, "Lord, remember me when you get to your kingdom." Y entonces su reacción es, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. And Jesus says, Y el Señor Jesús dice, "Certainly I tell you, today you will be with me in paradise." ciertamente hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. It's so beautiful to recognize that when Christ says, "You will be with me today in paradise," Es hermoso ver cómo cuando el Señor dice, tú vas a estar conmigo en el paraíso, that this thief was saying, "Remember me when you get to your kingdom." el ladrón le está diciendo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. We just read in Philippians, Y en Filipenses acabamos de leer, the very last verse, on verse 11. en el versículo 11, Go ahead and read it again. y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Love hopeth all things. El amor todo lo espera. And he was hoping for his kingdom to be fulfilled. Y él estaba esperando que su reino fuese cumplido. And he was going to pay the price so that one day, even in this suffering, every single tongue will confess that Jesus Christ is the Lord. Y él estaba esperando que a pesar de todo este sufrimiento y a través de todo este sufrimiento, un día toda lengua confesara, Jesucristo es el Señor. Hallelujah. Aleluya. Psalms 119, verse 74. Salmo 119, 74. It says, "They that fear thee will be glad when they will see me, because I have hoped in your word." Deseado es tu salud. No, perdón. 74. O 74. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. On the cross was the living word of God. En la cruz estaba la palabra viva de Dios. He was hoping in his Father's will to be fulfilled, Él estaba esperando que la voluntad de su Padre fuera cumplida. and when he finished, he said, "It is finished." Y cuando terminó, Él dijo, consumado es. So that now you and I can hope in him, our living word. Para que ahora tú y yo podamos esperar en Él la palabra viva. Let's go to Colossians chapter 1. Vamos a Colosenses 1. We're going to look just a couple more texts and then we're going to go to the next point. But Colossians chapter 1, Vamos a verse ver 27. un par de versículos más antes de avanzar al siguiente punto en Colosenses 1:27, a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Because Christ shed his blood, Ya que Cristo derramó su sangre, the hope that we have in him is the hope of glory.
Christ inside of us. La esperanza que tenemos es la esperanza que tenemos en nosotros es la esperanza de Cristo, de la gloria de Cristo. Remember, love hopeth all things. Acuérdate, el amor todo lo espera. And this is our hope. Y esta es nuestra esperanza. Let's go to Titus. This will be the last of this point. Titus chapter 2. Let's read verses 11 to 14. Vayamos a Tito 2, 11. Titus chapter 2, verses 11 to 14. Porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y piamente, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. It says that he gave himself completely for you and I, Dice que se dio a sí mismo completamente por ti y por mí, to redeem us from every bit of our iniquity and purify us, para redimirnos de toda impiedad y purificarnos, and make us a peculiar people zealous for good works. y hacernos un pueblo propio para buenas obras. Love hopeth all things. El amor todo lo espera. And you and I now have this blessed hope that Christ will return and appear before us, and this is our blessed hope. Y ahora tú y yo tenemos la esperanza que un día el Señor va a aparecer. Estamos esperando, esa es nuestra esperanza, que Él va a aparecer. Why? ¿Por qué? Because God himself showed us love, Porque Dios mismo nos mostró su amor, hoping in all things. esperando todo. We received the sacrifice of his love, Y nosotros recibimos el sacrificio de su amor and we have this hope that he will return for us. y ahora tenemos esa esperanza que Él va a regresar por And we will see him nosotros. as he is, Y le veremos como Él es and we will be as he is. y seremos como Él es. Praise God. Amén. Let's go to now to the 15th point. Vayamos al punto número 15. In Corinthians it says that love endureth all things. El amor todo lo soporta. And in English, endure means that. Y en inglés esto significa exactamente. Endurance is being able to, regardless of the pain, persevere. En inglés soportar o endurance tiene la connotación o el significado de que se sufre por un tiempo pero There sin importar el dolor. There's pain and suffering involved in the word endurance. Hay una connotación de dolor en la definición de endurance. So let's go to the Gospel of Matthew, chapter 27, Vayamos al Evangelio de Mateo 27 and read verses 45 to 56. Mateo 27, 45 al 56. Y desde la hora sexta fueron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora nona. Y cerca de la hora nona Jesús exclamó con grande voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos decían de los que estaban allí, a Elías llama este. Y luego corriendo uno de ellos tomó una esponja y le hinchó de vinagre, y poniéndole en una caña dábale de beber. Y los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez exclamado a gran voz, dio el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rompió en dos de alto abajo, y la tierra tembló, y las piedras se hendieron, y abriéronse los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, diciendo, verdaderamente Hijo de Dios era este. Y estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales,
habiendo seguido de Galilea a Jesús sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena y María la madre de Jacobo y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Here we see that from 12 noon to 3 in the afternoon, the last part of the crucifixion. Aquí vemos de la hora nona en adelante la última parte de la crucifixión. So for 3 hours, Christ was in complete darkness. Y durante 3 horas la tierra estuvo en completa oscuridad. Another miracle, the entire world, the entire city, the entire part of the world was in complete darkness. There was no sun. No había sol. Toda la parte de ese lugar, de esa área del mundo, estaba en completa oscuridad. If you remember that Peter was, at one point, he was warming himself by the fire. Si se acuerdan, en un punto de lo que hemos hablado, Pedro estaba calentándose al fuego. It was around midnight the day before. En la hora de la medianoche, 12 hours before this. la noche anterior. And it was cold. Y hacía frío. So he was warming himself by the enemy's fire. Y él se estaba calentando en el fuego del enemigo. 12 hours later, Jesus is completely naked and exposed on the cross. Y 12 horas después, el Señor Jesús está desnudo y colgando en una cruz. And there was no sun, so No. it was very cold. Y no había sol, o sea que hacía frío. So because there was no sun whatsoever, Así que a causa de que no había nada de sol, things had reached a climax. las cosas habían alcanzado un clímax. And even Father God had turned his face away from his son. Y aún el Dios Padre había volteado su rostro de Cristo To see this terrible, ghastly sight. para no ver a su Hijo Jesucristo. And here we see at the very end of it, Christ cries out, my God, why have you forsaken me?" Y entonces vemos al Señor clamar, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Again, love endures all things. Una vez más, el amor todo lo soporta. And then he said, Father, into your hands I commit my spirit. Y sigue diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. So he gave up his spirit, Da su espíritu and then all these miracles began to take place. y comienzan a pasar una cantidad de milagros. There was an earthquake Hay un terremoto because nature itself was shocked at the scene. porque la misma naturaleza entró en shock a la escena. The nature that was created by the Word, now the Word had died. La naturaleza que había sido creada por la palabra ahora estaba temblando. And the veil of the temple, which was, I'm not sure how tall, but it was 8 inches thick, it ripped from the very top to the very bottom. Y el velo del templo, que no sé qué tan alto era, pero era de grueso de 8 pulgadas, se rasgó de alto abajo. And we have the testimony of the second convert right after the thief was the centurion. His name was Longinus. Y tenemos la historia, el recuento del segundo creyente en el Señor en este momento. Y su nombre es Longinus. Longanos se llama. And he said, surely this was the Son of God. Y él dice, cierto, verdaderamente, Hijo de Dios era este. And they pierced his side, and it bled water and blood. Y después de que el Señor parte, le atraviesan su costado y fluye sangre y agua. So the law Y was fulfilled, la ley entonces es cumplida, satisfied by the sacrifice of the death, the physical death of Christ. satisfecha por la muerte física del Cristo. But he died of a broken heart. Pero murió con un corazón roto. Now, it says that love endures all things. Ahora, dice Corintios, el amor todo lo soporta. You and I, we need to learn from this example. Tú y yo necesitamos aprender de este ejemplo. Let's go to the book of Hebrews chapter 12. Vayamos a Hebreos 12. He is our example. Él es nuestro ejemplo. So it says, wherefore, seeing that we who are compassed with such a great cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin that so easily besets us,
And let us run with patience the race that is set before us. In verse 2 it says, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Por tanto, nosotros también, versículos 1 y 2, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiendo sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza y se sentó a la diestra del trono de Dios. Sufrió la cruz, soportó la cruz. And so he endured the cross. Así que él soportó la cruz. Read verse 3 as well. Veamos el 3. Reducid pues a vuestro pensamiento a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, porque no os fatiguéis en vuestro ánimo desmayando. You and I have received this enduring love. Tú y yo hemos recibido este amor que That todo lo suffers. soporta, que sufre en largo tiempo. And so we should keep our eyes on him, Así que debemos mantener nuestros ojos en él, like it says here, so that we don't become tired and faint in our minds. para que nosotros no nos cansemos en nuestras mentes. Hermanos, una palabra para endure o soportar en este caso es perdurar, aguantar. Es un amor que soporta, que aguanta por largo tiempo el sufrimiento. Amen. Es un poquito más claro para... Now let's go to James chapter 5, verse 11. Vamos a Santiago 5, Just a couple of pages to the right. solo unas cuantas páginas a la derecha. Santiago 1. It says, behold, we count them happy which endure. You Tienes... have heard of the patience of Job and have seen the end of the Lord, that the Lord is very pitiful and of tender mercy. Dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren, habiendo oído la paciencia de Job y habiendo visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y piadoso. Love endures all things. El amor todo lo soporta. So we should love Christ the way that he loved us. Así es que nosotros debemos amar al Señor como Él nos amó. Let's go back to chapter 1 of James Regresemos ahora a Santiago 1, and read verse 12. 12. Bienaventurado el varón que sufre la tentación o aguanta la tentación, porque cuando fuere probado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. When we see Christ in his example, how he endured all things for us, Cuando vemos el ejemplo del Señor Jesucristo, cómo Él aguantó, soportó todas las cosas, our response needs to be that we need to suffer all things for him. nuestra respuesta debe ser que nosotros vamos a aguantar todas las cosas por Él. Amen? Amén. So now let's go to the very last point. Ahora vayamos al último punto. You know, it's interesting that most Christians have no understanding. They just think that Christ went to the cross. Saben, es interesante pensar que muchos cristianos no tienen el entendimiento completo. Ellos solo piensan que el Señor Jesús murió en la cruz. They think of the physical, maybe a crucifix, Ellos piensan en lo físico, tal vez en su mente un crucifijo. we see movies like The Passion of Christ and we see visually things that Oímos people de think of. películas como La Pasión o otras cosas en las que él sufre físicamente. But the last point of love is that love never fails. Pero el último punto, el último paso de el amor en 1 Corintios es que el amor nunca falla. En español, la caridad, el amor, nunca deja de ser. And so let's look in Matthew chapter 12 what Jesus said about himself. Veamos en Mateo
12, ¿qué es lo que el Señor nos dice de sí mismo? Read verses 38 to 42. En los versículos 38 al 42. You can just read to Mateo, verse 40 Mateo 12, 38 to 40. al 40. Entonces respondieron algunos de los escribas de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo, la generación mala y adulterina demanda señal, mas señal no le será dada sino la señal de Jonás profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jesus didn't finish just on the cross. El Señor Jesús no terminó su obra en la cruz nada más. The most painful part of the price he paid was this last part. Sino que el precio más alto y doloroso que él pagó es en este último paso. People wonder if heaven and hell are really actual places. Y la gente se pregunta si el cielo y el infierno son lugares reales. Christ says that there's a real heaven and a real hell. Y el Señor Jesús dice que hay un cielo verdadero y un infierno verdadero. And it says right here that after he died in his physical body, they took his body down and he was put in a tomb. Y aquí Él nos está diciendo que después de que Él muera y su cuerpo es puesto en una tumba, cuando lo bajan de la cruz, And he said, Father, I give you my spirit. y entonces Él dice, Padre, te doy mi espíritu, But his soul pero su alma was payment of all the sin of all humanity. iba a ser el pago de todo el pecado de la humanidad. And he gave a prophecy to the Pharisees and the scribes that they didn't understand. Y Él está dando, en lo que leímos, una profecía a los escribas y a los fariseos que no podían entender. He's rebuking them, saying, You're an evil and adulterous generation looking for a sign. Los está reprendiendo, diciéndoles, son una generación mala y adulterina y están buscando una señal. And I'll tell you one sign. Y yo les diré una señal. Just like Jonah, I'm going to be in hell for 3 days and 3 nights. Así como Jonás, yo estaré en el infierno 3 días y 3 noches. Then afterwards he says that it's going to be easier for them. That it says that Nineveh in verse 41 and 42, Nineveh at the preaching of Jonah repented. Dice en el 41, en el versículo 41, los de Nínive se arrepintieron. And so they're going to be standing in judgment of these Pharisees later. Y explica cómo los de Nínive se levantarán con esa generación y los iban a juzgar, porque los de Nínive sí creyeron. So Jesus is very clear that he is going to be in hell. Jesús es muy claro diciendo que va a ir al infierno. Let's go to Psalm 88, and we're going to read the whole psalm. Vamos a leer el Salmo 88. Many Christians don't realize that this psalm is prophetic of Christ and suffering in hell itself. Muchos cristianos no tienen el entendimiento de que este es un salmo profético del tiempo que Cristo iba a pasar en el infierno. But let's read it and we'll see the level of suffering that he had to really go through to be able to pay this full price. Y vamos a ver, a leerlo, el sufrimiento tal que él tuvo que padecer para pagar por nosotros. You would think that when you saw him die on the cross, Uno pensaría que cuando lo vio morir en la cruz, that Satan won and that he failed. que Satanás ganó y Cristo perdió. Love never fails. Pero el amor no falla, como dice en inglés, el amor no falla, failed, y en español el amor nunca deja de ser. Just like in Spanish, it's great. It never stops being. En español me gusta porque dice nunca deja de ser. You can't put it out. No lo puedes apagar. And so Satan, when Jesus said it's finished, he thought, oh, I won. Y cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz, Satanás tal vez pensó, ya gané. But no, Pero no, love never fails. el amor nunca deja de ser. And so let's read what Jesus went through here in hell. Vamos a leer lo que el Señor padeció Just en read el it infierno. slowly, the whole psalm.
lo que el Señor padeció en el infierno. Vamos a leerlo despacio. Salmo 88. Salmo para los hijos de Coré, al músico principal, para cantar sobre Malat, masquil de Man, Ezraíta. Oh Jehová, Dios mío, Dios de mi salud, día y noche clamo a ti, entre mi oración en tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está harta de males y mi vida cercana al sepulcro. Soy contado con los que descienden al hoyo. Soy como hombre sin fuerza, libre entre los muertos, como los matados que yacen en el sepulcro, que no te acuerdas más de ellos, y que son cortados de tu mano. Hasme puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en honduras. Sobre mí se ha acostado tu ira, y me has afligido con todas tus ondas. Has alejado de mí mis conocidos, hasme puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy, y no puedo salir. Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Hete llamado, oh Jehová, cada día. He extendido a ti mis manos. ¿Harás tu milagro a los muertos? ¿Levantaránse los muertos para alabarte? Selah. ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia, o tu verdad en la perdición? ¿Será conocida en las tinieblas tu maravilla, ni tu justicia en la tierra del olvido? Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración te previno. Porque, oh Jehová, desechas mi alma, ¿por qué escondes de mí tu rostro? Yo soy afligido y menesteroso, desde la mocedad he llevado tus terrores, he estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras, y tus espantos me han cortado. Hanme rodeado como aguas de continuo, hanme cercado a una. Has alejado de mí el amigo y el compañero, y mis conocidos se esconden en las tinieblas. A very visual picture of his suffering. Una figura muy vívida de su sufrimiento, And I'm sure that this pain and anguish was much more than anything that he physically went through. y yo estoy seguro que el sufrimiento que padeció en su alma fue mucho mayor que el que padeció en su cuerpo. But love never fails. Pero el amor nunca falla, nunca deja de ser. Hebrews chapter 2, verses 14 and 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. While he was in hell, Cuando él estaba en el infierno, paradise and hell were in the earth, were separated, but were in the earth. el paraíso y el infierno estaban separados, pero estaban en la tierra. On the cross, he told the thief, "Today I will be with you in paradise." Y en la cruz él le dijo al ladrón, este día estarás conmigo en el paraíso. Paradise at that time was in the heart of the earth. Y el paraíso en ese tiempo estaba en el corazón de la tierra. And there's a big division or separation between the righteous in paradise and the unrighteous that were in hell. Y había una separación entre la gente que estaba en el infierno y la gente que estaba en el paraíso. We read in this verse in Hebrews Pero leemos en este versículo en hebreo that he went there to destroy the power of death and the power of devil. que él fue al infierno a destruir a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. And he went there to give freedom over the fear of death and the bondage that we live in our entire life. Y para librarnos del temor que le teníamos a la muerte y al cual estábamos atados o sujetos. That was his purpose. Ese era su propósito. 1 Peter chapter 3. Primera de Pedro 3. Read verses 18, 19, and 22. 18, 19 y 22. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados.
So here we see that Jesus went and he preached to the spirits in prison. Aquí vemos que el Señor predicó a los espíritus que estaban aprisionados. And verse 22. Y el 22, el cual está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo, estando a él sujetos los ángeles y las potestades y virtudes. So Christ went to hell Entonces, Jesús fue al infierno for two purposes: para dos propósitos. to take the entire burden of sin, like the scapegoat, into hell. Para llevar el pecado completo de la humanidad como chivo expiatorio To hell. al infierno. And then to give freedom to the righteous that were in paradise. En segundo lugar, para darle libertad a aquellos que estaban en el paraíso. So praise God. Así que gloria al Let's go Señor. back to Matthew chapter 27, Vayamos de regreso a Mateo 27, 52 and 53. 52 y 53. Y abriéronse los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salidos de los sepulcros después de su resurrección vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. So Christ paid the full price, Entonces el Señor Jesús pagó el precio completo and love never fails. y el amor nunca deja de ser. And hell and death could not keep him in the grave. Y la muerte y el infierno no podían tenerlo sujeto. And one of the miracles we have here is that when he resurrected, also there was a bunch of other people who were saints who were resurrected with him as well. Y uno de los milagros que sucede cuando Él resucita es que un montón de personas que habían estado muertas también resucitan y salen de sus tumbas. And they go into the city and show up. Y van a la Ready ciudad for- y ready for dinner. se le aparecen a un montón de gente. I'm ready for dinner again. Come give me something to eat. "Ah, estoy listo para la cena, dame de cenar. Let's go to Ephesians chapter 4, Vayamos a Efesios 4, verses 8 to 10. del 8 al 10. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y qué subió? Que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. There we go. He's in hell. El que descendió él mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir las cosas. Amen. Praise God. Gloria al Señor. We're about to finish. Estamos a punto de terminar. After seeing the love of Christ Después de ver el amor de Cristo with great detail, con gran detalle, we have the burden tenemos la carga to reciprocate his love. de ser recíprocos con nuestro amor hacia Él. Let's go to 1 Corinthians chapter 15, Primera de Corintios 15, verses 53 to 58. del 53 al 58. Porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción, y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y la potencia del pecado, la ley. Mas a Dios gracias, que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amen. Amén. One last verse, Revelations chapter 1. Y el último versículo, Apocalipsis, capítulo 1, Verse 18. versículo 18. Y el que vivo y he sido muerto y vivo por siglos de siglos. Amén.
y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Our Savior Nuestro Salvador paid a full price. pagó el precio completo, Not only the physical, no solo de manera física, not only the emotional, no solo lo emocional, but the spiritual. pero lo espiritual. All the wrath of God and all the demons in hell were upon him for 3 days and nights. Todos los demonios, toda la ira de su padre, todos los demonios, la ira de los demonios fueron sobre él en el infierno. Like the scapegoat in the desert being attacked. Como el chivo, el macho cabrío en el desierto que fue llevado y que se le imponían todos los pecados del pueblo. And love does not fail. El amor no deja de ser. He has the keys to death and hell. Él tiene las llaves del infierno y de la muerte. And because of our love for him, we have no fear of it. Y a causa de su amor no tenemos temor. Because we know that at the end, love wins. Porque sabemos que al final el amor gana. We know that Satan is a loser. Y sabemos que Satanás es un perdedor. All his following demons are going to be punished throughout eternity. Y que todos sus demonios seguidores van a ser castigados por toda la eternidad. But we also know Pero también sabemos every tongue will confess que toda lengua confesará that Jesus Christ is the Lord. que Jesucristo es el Señor. Amen. Amén. Lord bless you. Dios les bendiga.